¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches. Quería hoy continuar con eh, el discurrir de nuestra cátedra. Estábamos trabajando con el texto de Pablo Pinó, en el que veíamos cómo la escuela era una máquina de educar en la que se ensamblaban piezas, y ustedes justamente lo que hicieron fue tratar de describir en pequeñas diapositivas esas piezas, que luego las compartiremos. Y a partir de ahí, la pregunta acerca de que, bueno, si esa escuela sigue siendo la misma hoy en tiempos de pandemia. Seguramente que sí, han cambiado las circunstancias presenciales, pero pareciera que hay un esquema que continúa igual, o al menos una finalidad que la escuela tiene. Y por eso nos remitíamos a los orígenes de esa escuela. Bien, la modernidad como programa veíamos que era necesario para la modernidad contar con una herramienta que pudiera combatir la exigencia, la ignorancia, y que llevara a todas las comunidades y la sociedad la idea de ciudadano en lugar de la idea de súbdito. Por eso es que decimos que la escuela, nuestras escuelas, son hijas de la modernidad. Una modernidad que se caracterizó por avanzar hacia la racionalidad del mundo natural, a poder comprenderlo y a poder dominarlo. Una modernidad que a través de autores como Rousseau, Locke, pudieron avanzar en la idea de que la sociedad no es un hecho dado, sino que es una construcción, que es artificial. Por eso la idea del contrato social. Y derivado de estas ideas también la idea de que el individuo es esa unidad fundamental para la sociedad y para la modernidad, que se convierte en un principio en el que esos individuos ceden por contrato su soberanía a ese estado. Entonces la escuela va a ser la expresión de esa educación que busca una emancipación, un programa emancipatorio, una lucha contra la ignorancia. Por eso nuestras escuelas son hijas de la modernidad. Y en ese combate, al brindar la alfabetización, al brindar la posibilidad de la inserción laboral y al formar al ciudadano, encontramos las raíces más profundas de esta escuela, que hoy ha cambiado porque no estamos de manera presencial, pero que sigue teniendo los mismos objetivos, que sigue teniendo las mismas finalidades. La finalidad que pasa por la idea de la ciudadanía, fundamentalmente formar ciudadanos. Se le enseña al individuo a leer y escribir, y con miras a que se pueda insertar laboralmente, pero sobre todo para que pueda elegir libremente a sus representantes. Entonces ahí está fundamentalmente la idea de la ciudadanía. Y si vamos a la ciudadanía, también podemos considerar que hay tradiciones respecto de la formación ciudadana. La primera es la consideración o la tradición democrática, en la que las mayorías son las que deciden. La cuestión de las decisiones en una sociedad tiene que ver con las mayorías. Otra opción es la idea de la tradición republicana, esto de que se hace hincapié en las leyes, en lo que está escrito. Algo muy curioso en Latinoamérica, sobre todo, es que las constituciones surgieron antes que las realidades sociales. Y de hecho, por ejemplo, en la revolución fusiladora, que a veces llamamos del 55, siguió conservando el artículo 14 bis, lo escrito, dictado en la Constitución del 49, la Constitución peronista, a pesar de que no coincidía en nada con la realidad ni con su pensamiento ideológico. Entonces eso muestra que hay una tradición cercana a esto de lo escrito es lo que manda la ciudadanía, más allá de que las circunstancias reales no sean así. Después también tenemos la tradición liberal,
que hizo foco en las actividades de la esfera privada. Digamos, hay una fe muy grande en el contrato, en las creencias, en la creencia de que la esfera privada es más importante que la esfera pública. Las libertades civiles son anteriores al contrato social y por eso tienen primacía, y esto de que el individuo es la base primordial de esa sociedad, es el individuo el que cede su soberanía a un Estado. Entonces desde ahí se entiende que la esfera privada está antes y es más importante. Por eso el liberalismo trata de proteger y fomentar los derechos civiles e individuales. La tradición social ha llegado junto con las últimas crisis y sobre todo con la crisis del 30 y vino para traer más derechos, los derechos sociales que antes no eran considerados, los derechos de los trabajadores, los derechos a la seguridad social, el derecho de los ciudadanos a crecer, a desarrollarse, a tener protección social, a que el Estado se haga cargo de compensar las diferencias. Hay una más que está en formación, que es información, pero está en la realidad, que son los derechos a la diversidad cultural. Los derechos han tenido todo un proceso y se han originado fundamentalmente en el occidente europeo, en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. En Oriente eso fue más cuestionado, el carácter universal de esos derechos hasta hace muy poco todavía se seguía cuestionando. En América Latina los derechos se plasmaron justamente en las constituciones, por eso daba el ejemplo de la tradición republicana, aunque a veces estaba lejos, digamos, de la realidad y de los colectivos de la gente. Al respecto, en la década del 50, Thomas Marshall planteaba que la ciudadanía tenía tres partes constitutivas. Una era los derechos civiles, los derechos políticos, y la otra los derechos sociales. Los derechos civiles son derechos que están fundamentalmente ligados a la vida y a la libertad. Los derechos políticos en la elección de nuestros representantes, y finalmente los derechos sociales de los que estamos hablando, digamos, como que tienen todo un proceso en esa realización. Continuamos con lo que ustedes tenían que preparar, y habíamos acordado que leíamos y construíamos entre todos del texto de Pablo Plinó. Y acá tengo una de las primeras piezas, la matriz eclesiástica, el monasterio y la escuela. Plinó dice que la escuela se forma sobre otros dispositivos de enseñanza, de aprendizaje, que en aquel momento eran la educación, y lo hace tan bien que al montarse los absorbe. Entonces de eso parece que no quedó nada. Sin embargo, la escuela tiene todavía esa matriz, esa forma, esa estructura, esa concepción de la enseñanza aprendida desde los monasterios y desde el ámbito eclesiástico. De hecho, las primeras universidades surgen de las escuelas diocesanas, es decir, las primeras letras se enseñaban y eran el monopolio de la iglesia y de los monasterios, y se enseñaban a los clérigos y los nobles. Y la universidad surge justamente cuando la burguesía pide los mismos derechos que tenían los nobles y los clérigos, y entonces se accede a este pedido y se dice universitas para todos. En realidad no era para todos, era incluir a la burguesía, quien tenía en ese momento cada vez más el poder económico. Entonces esa estructura puede verse, digamos, incluso hasta ha quedado en ciertas
conceptos. Nosotros decimos que esta es la cátedra de política institucional. La cátedra. La cátedra era una especie de taima en la que el profesor subía y mostraba que estaba por encima de los alumnos, los que son sin luz, y que estaba más cerca del saber, más alto en relación a los alumnos. Acá nos da la explicación, creo que es Silvia la que compartió esto, la que empieza a hablar, digamos, de que la escuela es una institución donde se desarrollan potencialmente hechos educativos en todos sus espacios, ya sea en las aulas, en el comedor, en los sanitarios y en los pasillos. Eso es una realidad. La escuela educa a pesar de sí misma, en todo momento y en toda circunstancia. Me pareció que para continuar con la matriz eclesiástica podíamos utilizar esta pieza, compartida también por uno de ustedes, en la que Pineau dice que otra pieza importante es el establecimiento de una relación inmodificablemente asimétrica, es decir, la asimetría entre el docente y el alumno. Y eso tiene que ver con esto de la cátedra que decíamos recién, herencia o manifestación evidente de la matriz eclesiástica. No es la única evidencia de esa matriz eclesiástica, el acotamiento del tiempo y del espacio es otro. Pero acá vemos cómo esto de llamar cátedra, esto incluso hasta el nombre de los alumnos, los que están sin luz, está hablando de una asimetría. Algo asimétrico, habíamos dicho el otro día, tenía que ver con, por ejemplo, los lados de un triángulo son asimétricos. Un segmento es mayor que el otro, no hay igualdad, por ahí nuestros ojos son simétricos, en cambio acá se habla de asimetría. Y bueno, si bien podemos cuestionarlo, es cierto que la asimetría debe existir, es necesaria, es real y es así. Y no tiene que ver, no está diciendo que no creemos vínculos, que no pueda haber mediar un afecto, es decir, trabajamos con el afecto en la educación. Las cosas no se tienen que confundir. El adulto, el docente es el docente y el alumno es el alumno. Eso es algo fundamental. En la pedagogía moderna se lo plantea como una relación desigual entre el docente y el alumno, donde el docente es el portador de lo que el alumno no sabe y por ende el alumno tiene una posición inferior. Esto es, digamos, lo negativo, pero es cierto que esta asimetría es necesaria. Junto con esta relación de asimetría, la escuela, esta máquina de educar, también produce la conformación de una conceptualización, de una definición particular de la infancia. Ese sujeto incompleto, polimorfo, este salvaje posible, este adulto chiquito, la escuela en distintas etapas lo va diferenciando justamente en esta relación de asimetría y va diciendo esto es un infante, alguien que está incompleto y que la escuela va a completar en su formación. Hoy día hay otras opciones, se habla de las infancias, pero esto fue muy fuerte y a veces en algunos casos, en alguna tradición de formación docente sigue existiendo. La diferenciación de las edades, el colectivo de la infancia fue segregado del de adultos, la infancia caracterizada con posturas negativas, un futuro delincuente, un ingenuo. La educación construyó al sujeto como sinónimo del infante normal. Entonces, acá entra otra cosa, en las infancias entra a jugar también la idea de la diversidad, idea que no estaba muy fuerte en estos momentos que caracteriza Pineau. Se escolariza toda la vida del alumno, todas las actividades diarias se ordenan en función de la escuela. Fíjense, hoy que no tenemos la escuela, a las familias que tienen chicos cómo les debe estar costando y cómo este proceso de domestización del que se habla está mostrando cómo la escuela absorbía y cómo la familia tenía su lugar. Es algo interesante para compararlo con la realidad. Continuamos con otra pieza, la formación de un cuerpo de especialistas dotados en
de tecnologías específicas. Esto sí recuerdo que es Natalia Moreno la que lo envió, preste atención. Y esta formación de ese cuerpo especialista somos los docentes, docentes que han sido formados en una institución que les cede en cierta forma un poder monopólico respecto al comprender, el controlar y el disciplinar a los alumnos, lo cual nos ha dado cierta identidad que también nos dio unas características en nuestra formación, una especie de configuración que tenemos respecto de cómo se es docente, que en otra oportunidad vamos a estar trabajando. Y esto en Argentina propiamente tuvo que ver con las docentes estadounidenses que Sarmiento trae para el Colegio Normal Superior de Paraná, en el que configura la primera instancia de la formación inicial de los docentes en la Argentina, y que es un proceso importante porque tuvo que crear el ejército de docentes para hacer la escuela como él quería, para quitarle ese monopolio que tenía la Iglesia en su momento. Sí, ser docente no era ser clérigo. Eso es muy fuerte en nuestra realidad, en la historia de la escuela y de la educación en Argentina. Es decir, para alcanzar dichos fines, estos individuos debían ser moldeados en instituciones específicas, en las escuelas normales y en la formación institucional de los pedagogos fundadas dentro de los sistemas educativos. Otra pieza, la generación de una oferta y una demanda impresa específica. Esto nos lleva a una realidad. La escuela crea sus propios textos, que son los textos escolares, textos escritos que tratan de hacer una captura, si se quiere, de pantalla, pero de la ciencia, pero esa captura justamente queda estática, no tiene la idea de la provisoriedad que tiene el conocimiento hoy día. Por eso hay ahí un juego y una tensión respecto de que dónde está la ciencia en los textos escolares, y si los textos escolares qué tipo de literatura son, porque no son científicos o son de divulgación científica. ¿Qué son? ¿De qué se trata? Y evidentemente eso generó que tuviera un poco reconocimiento social y simbólico. De hecho, hasta económico también para los autores. En general se buscó a docentes con experiencia para que las editoriales los buscaron, y por lo general, incluso ahora de manera contemporánea, las editoriales buscan algún autor docente que escriba un texto escolar y le paga un porcentaje y se queda con el copyright, es decir, la autoría no es propiedad intelectual más del docente, lo cual es terrible, ¿no? Pero es así. Y acá vamos con una pieza que es fundamental hoy día y que está en debate. Tiene que ver con la creación de sistemas de acreditación y sanción y evaluación escolar. La acreditación es una parte de la evaluación escolar. Es la parte en la que la escuela certifica que ese capital cultural que debe transmitir ha sido obtenido y se lo lleva el alumno para insertarse laboralmente. La acreditación también se manifiesta en calificaciones y en clasificaciones a través de los exámenes. Los exámenes, dice Foucault, visibilizan al examinado, lo hacen visible a todos para ser evaluado, pero no en el sentido de valorado, sino medido. La evaluación es una palabra, un concepto muy polisémico como para que se quede solamente en eso. Y hoy día justamente está en cuestionamiento esto de que a lo largo de la historia la escuela ha naturalizado que la calificación, la nota, sea evaluación. Es decir, hay miles de autores, teorías, movimientos, de todo respecto de que la nota no es evaluar. Y sin embargo hay muchos docentes y directivos también que todavía se resisten, y es más, hasta los alumnos. Fíjense que esto es tan fuerte que parece que entra en una manera de hegemonía, que todos están pidiendo que
les pongan una nota. Hay alumnos que piden que les coloquen notas, familias por supuesto, sobre todo del ámbito privado, que piden la nota. Pero la nota no es más que algo que le salió muy bien al sistema. El 1 es 1, el 7 es 7. Ya está. Pero hay más que eso. Es decir, la evaluación es valoración. Valorar es darle un juicio y una apreciación a un proceso, a una trayectoria realizada. Tiene que servir para retroalimentar el proceso de aprendizaje del alumno. El alumno, con la retroalimentación, con la evaluación formativa, con esta valoración, tiene que saber dónde está parado y sobre todo tiene que saber cuáles son sus competencias, las capacidades que ha adquirido, que ha aprendido con H. Bien, esto ha sido por hoy suficiente. Les dejo unas preguntitas respecto de la ciudadanía. ¿Qué es ser ciudadano para ustedes? ¿Qué aspectos de la ciudadanía podemos tener en cuenta?